Buenas noches, Namaskar. ¿Cómo están? Buenas noches. Namaskar, Namaskar, buenas noches. buenas noches. Gracias por estar aquí en la presentación virtual de este libro, que lo tenemos en formato virtual también. Se los vamos a dar de regalito y también en formato impreso. Si alguien lo quiere, después nos consulta. Bueno, la presentación va a ser breve, en dos partes, breves también. La primera a cargo mío, mi nombre es Gustavo, y después con el profe José, que va a presentar un poco más el libro. Lo que yo voy a hacer es presentarles un poquito, no de qué trata el libro, sino sobre lo que está basado el libro para poder entender de qué trata el libro. Se titula Metafísica del sánscrito, las raíces acústicas del alfabeto indoario, y es de autoría de Prabhat Ranjan Sarkar, cuyo nombre espiritual a veces es conocido como Sri Sri Anandamurti. Este es su nombre civil, Prabhat Ranjan Sarkar, que después José va a explicar un poquito quién fue esta gran personalidad que nos trae esta compilación de discursos que fueron traducidos justamente por el profe José Luis. Aquí tenemos un poquito la biografía y demás. Bueno, como dice ahí el subtítulo, Las raíces acústicas del alfabeto indoario, es un libro que trata sobre el alfabeto sánscrito. Así que quien no está familiarizado un poquito con el alfabeto, aquí se los presentamos brevemente como para que tengan una idea. Podemos comenzar con esto, que seguramente es un poquito más conocido. Estos son los famosos chakras, los 7 chakras principales distribuidos a lo largo de la columna con sus respectivos nombres. Y seguramente habrán observado que cada uno de los chakras generalmente es representado con cierta cantidad de pétalos. Tenemos 4 pétalos aquí, 6 pétalos, 10, 12, 16, 2. Y el séptimo chakra comúnmente representado con 1000 pétalos, que a veces no entran los 1000 ahí, así que es un dibujito con muchos pétalos, que justamente el nombre viene aquí en sánscrito, Sahasrara, significa 1000 en sánscrito. Y ese 1000 es derivado de esta sumita, que es muy sencilla, y es la siguiente. Si observan rápidamente, bueno, si sumamos estos 6 chakras, la cantidad de pétalos nos va a dar un total de 50 pétalos. Cada uno de estos pétalos representa una letra del alfabeto sánscrito, o un sonido más bien, y ese sonido está asociado a lo que llamamos vritti, o tendencia mental. A ver si está la palabrita por ahí. Comúnmente las tendencias mentales son, podríamos resumirlo como tendencias, propensiones, nuestros deseos, vinculados a emociones. Por ejemplo, la tendencia al miedo, la tendencia al amor, al apego, a la ira. Todo eso que está generalmente en nuestra cotidianeidad se expresa o se organiza y se gestiona en estos diferentes chakras o centros de energía. Entonces, en los primeros 6 chakras tenemos estas 50 tendencias que corresponden a las 50 letras o sonidos del alfabeto sánscrito. De hecho, el alfabeto sánscrito se forma filosóficamente como la manifestación externa de estas vibraciones internas que están en nuestra mente o en nuestro cuerpo sutil. Esas 50 tendencias, si yo las expreso para adentro y para afuera, nos daría un total de 100. Y multiplicado por las 10 direcciones que generalmente piensa el mundo de la India, que serían los 8 puntos cardinales, sumado al espacio de arriba y abajo, para ocupar la totalidad del espacio, nos daría una suma de 1000 pétalos. Por esto este chakra generalmente se representa con esas 1000 tendencias o las 1000 variantes que tendrían estas 50 tendencias originales, expresadas para adentro, para afuera y en todas las direcciones. Imaginemos, por ejemplo, en el miedo, un miedo interno y un miedo asociado a un objeto externo y multiplicado por estas 10 direcciones que le estamos hablando. Sobre esto trata un poquito el libro, en el que Sarkar va a explicar específicamente cada una de estas tendencias, o más bien cada una de estas letras y a qué tendencias están asociadas. Por aquí tengo un dibujito, a ver si está para que se pueda ver el alfabeto. Aquí estarían los 50 sonidos del alfabeto sánscrito, que en el libro Sarkar les llama, si bien es una compilación de discursos orales, se va a explicar un poquito mejor José, él les llama raíces acústicas.
Aquí acústico significa no necesariamente algo que se escucha, sino una vibración, ¿no? Una raíz vibratoria correspondiente a un sonido y a una tendencia. Entonces, a lo largo del libro, Sarkar va explicando cada una de estas 50 letras que están aquí, en distintos colorcitos, y la tendencia a la cual está asociada. Por ejemplo, tenemos 16 vocales que corresponden a los 16 pétalos con que generalmente se ilustra el quinto chakra, y luego tenemos 34 consonantes. Hay vocales cortas, vocales largas, hay diferentes formas de escribir también las vocales y las letras en general. Tenemos diptongos, tenemos algunos modificadores de sonido, tenemos las famosas consonantes, no aspiradas y aspiradas. Seguramente han visto palabras o nombres de asanas o posturas que tienen una H siempre al medio. Eso significa que debo expirar más aire. Tengo, por ejemplo, una K con una K. Y este orden del alfabeto no es arbitrario, sino que corresponde a la organización de los sonidos en nuestra garganta, ¿no? Comúnmente el sánscrito piensa que tenemos 5 grandes zonas en la garganta, que este modelo después lo fue tomando también varias lenguas europeas, como romances más bien, como el español. El español luego se empezó a estudiar de esta forma. Esos 5 grandes puntos son la zona gutural. Tenemos estas letras, por ejemplo, la A se origina aquí, en el fondo de la garganta o en la zona del velo. La K también. La zona palatal, por aquí. Cuando digo cha, de chakra, ese cha se origina por ahí. Luego los sonidos cerebrales, que son una novedad, con la punta de la lengua dirigiendo al centro del paladar. Luego tenemos sonidos dentales, en la parte superior en los dientes superiores, y sonidos labiales cuando se juntan o aproximan los labios, por ejemplo, al pronunciar mamá, papá o baba. Entonces, esta exposición es el orden del alfabeto sánscrito que se organiza justamente de esta forma. ¿Dónde estamos aquí? Primero vienen las letras que están en el fondo de la garganta, luego vienen las letras cuando comienza el paladar, las letras cerebrales, dentales y labiales. Entonces Sarkar va explicando ahí un poco el orden filosófico. Si bien es un orden, podemos pensar fonológico o natural en este sentido biológico, tiene un orden filosófico el hecho de que primero la primera consonante sea la K y después, por ejemplo, la K. Todo eso lo va explicando a lo largo del libro. Y el libro se basa entonces en estas 50 raíces acústicas o las 50 letras del alfabeto sánscrito asociadas a estos vritis que le llamamos o tendencias mentales. Solamente introducirles eso para que conozcan un poquito de qué trata el libro, y ahora el profe José les va a explicar mejor o les va a ampliar un poquito más específicamente sobre el libro. Así que todo suyo. Voy a dejar de compartir acá. Cualquier duda pueden escribir en el chat o después al final hacen alguna preguntita. Bueno, acá estoy. Bienvenidos y bienvenidas. Yo les voy a compartir una pantalla para explicar un poquito, para seguir explicando lo que empezó a explicar el diputado. A ver si me esperan un segundito que me ponga de acuerdo con todo esto. Bueno, como esta es la presentación de un libro y el libro tiene un autor, vamos a hablar bastante del autor. A mí me interesa hablar profundamente en este poco tiempo del autor del libro, porque hoy en día hay muchos libros, hay muchísima información, hay muchísimos textos, impresos, no impresos, en todos los formatos que nos imaginemos, sobre estos temas, ¿no? Sobre los chakras, sobre temas metafísicos, filosóficos. Pero bueno, no todos los libros son iguales y no todos los autores son iguales. Entonces me gustaría, para aquellas personas que no lo conocen o que lo conocen poco, hablar un poco más del autor del libro, que es Prabhat Ranjan Sarkar. Bueno, vamos a hablar un poquito. Él vivió toda su vida en India, ¿no? Nació en Jamalpur, un pequeño pueblo de India, una pequeña ciudad, en el año 21, y falleció en Calcuta en el año 1990. O sea que vivió 69 años. Realmente no vivió demasiado para lo que es hoy en día, o en esa época, el promedio de vida se fue bastante joven, podemos decir.
acá dice un poco todo lo que él era, y tal vez parezca un poco exagerado, ¿no? Pero realmente era así. O sea, nosotros tenemos eh, un legado muy grande de Sarkar, en forma de libros actualmente. Él no escribía, como había mencionado antes Gustavo, en realidad Sarkar no escribía, no es que escribía libros, sino que hablaba, daba discursos. Y bueno, esos discursos en una época fueron escritos a mano, al principio, después comenzaron a ser grabados con cassettes, ¿no? En aquella época, y todo ese material se fue procesando y se fue convirtiendo en libros. Él realmente hizo todo lo que ustedes ven acá, era todo esto, porque realmente tuvo una vida muy, muy prolífica. Si vamos a ver un poco de qué tratan sus textos, ¿no? O sea, los textos que hoy tenemos, la mayor cantidad de textos de Sarkar o Anandamurti, como es su nombre espiritual, tratan justamente sobre espiritualidad, sobre un método que él llamó Anandamarga, que es el método, un método integral que él dio para el desarrollo, no solo espiritual, desarrollo en realidad físico, mental y espiritual, tanto para las personas a nivel individual como para la sociedad. Ese sistema, ese método, él lo llamó Anandamarga, que significa el camino hacia la felicidad espiritual o el camino hacia la felicidad infinita. Ananda quiere decir felicidad espiritual o interna, Marga significa camino. Después, bueno, tenemos textos de filosofía, en todo lo que se puede ocurrir acerca de la filosofía, especialmente la filosofía oriental, ¿no? De India, de economía, de política, de lingüística, que es un poco el tema que nos toca ahora, lingüística mezclado con espiritualidad, de yoga, de tantra, ¿no? De historia, de geografía, de medicina, sociología, psicología, todo lo que ven acá hay textos de Anandamurti. También de música, de arte, de poesía. Acá dice, en realidad hay más de 1200 discursos que se compilaron en unos 300 libros, un poco menos de 300 libros. En verdad, todavía no está terminada de compilar la obra de Anandamurti porque hay muchos discursos que no han sido editados. Muchos discursos de él están en hindi, otros en bengalí, otros en inglés, y bueno, hay todo un proceso de traducción en diferentes idiomas, y todavía no está totalmente editada la obra. Por eso decimos que son más o menos, son 1200 discursos. Muchos se han perdido también, porque en la época en que se hacían a mano, se tomaba nota a mano, muchas notas se han perdido. Muchas grabaciones también que se estropearon y no se pudieron recuperar, así que en realidad no tenemos toda su obra, pero hay bastante, y es bastante importante. Entre otras cosas que hizo, fundó varias organizaciones. Todas las organizaciones que él fundó son sin fines de lucro y son universalistas, en el sentido de que no tienen ningún tipo de discriminación, ni son sectarias, ni nada por el estilo. La primera organización que fundó se llama Anandamarga Pracharaka Sangha, que en realidad significa Organización para Difundir Anandamarga. Esa es la traducción. O sea que además de hacer todo un sistema de desarrollo individual y social, fundó primero que nada una organización, una fundación verdaderamente, para poder propagar esa enseñanza, primero en la India y después en todo el mundo. Bueno, esto que ustedes ven acá, estos otros nombres, por ejemplo, Renacimiento Universal es una organización que también él fundó, dedicada especialmente a la literatura, a la ciencia, a las artes, o sea, todo lo que sea el desarrollo artístico e intelectual, siempre con el mismo objetivo, ¿no? De orientar o encauzar todas las potencialidades humanas y todas las riquezas humanas hacia la espiritualidad. Rawa, esa otra palabrita que ven ahí, está dentro del Renacimiento Universal, está dedicado específicamente al arte y la literatura, siempre con el mismo objetivo. Amur es una organización de servicio social que también fundó, especialmente para casos de catástrofes o casos tanto naturales como producidas por el ser humano, pero es una organización de servicio en general.
PCAP, que es como se lee SPCAP, es una organización para prevenir la crueldad en animales y plantas. Le da mucha importancia al cuidado de la naturaleza y especialmente de las plantas y los animales, por eso también creó una organización para eso. Después creó una comunidad que se llama Nandanagar, que es una comunidad bastante grande en India, en unos terrenos que fueron en parte donados y en parte comprados hace bastantes años, con la idea de crear una comunidad autosuficiente espiritual. Dentro de esa comunidad, una de las últimas cosas que hizo fue crear lo que se llama Nandamarga Gurukula. Gurukula es una palabra que se refiere al sistema de educación antiguo, como se usaba antiguamente en India, pero bueno, él usó esa palabra, pero en realidad el sistema no es antiguo, es bastante moderno. Es como si fuese una especie de universidad que tiene colegios y tiene facultades de diferentes temáticas. Además de todo esto, que es un resumen lo que estoy diciendo, dentro de todas las cosas que él habló y dentro de todas las cosas que enseñó, también nos dejó una serie de teorías, una serie de postulados bastante innovadores, porque si bien casi toda la enseñanza de Nandamurti se basa en conocimientos muy antiguos, ¿no? Una sabiduría muy antigua, pero él le dio una forma distinta, lo actualizó en muchos casos, y le dio interpretaciones modernas, interpretaciones muy racionales, muy lógicas. En general, todo lo que él habló acerca de la sabiduría antigua está desprovisto de aspectos religiosos, ¿no? O de aspectos dogmáticos, o de aspectos sectarios. O sea, él tomó muchísimas cosas de la sabiduría antigua, pero las presentó de una forma muy moderna y muy accesible a cualquier persona. Estas palabritas que ustedes ven acá son así como materias, ¿no? Que él expresó, que él desarrolló. Por ejemplo, biopsicología es una teoría que habla sobre la relación entre la biología, la psicología y la cosmología, en realidad. Explica muchas cosas sobre nuestra relación con el cosmos, la relación de nuestro cuerpo con nuestra mente, con nuestro espíritu. Habla sobre cómo se relaciona la mente con el cuerpo. O sea, es bastante interesante. El Brahmachakra es una teoría cosmológica que si bien tiene sus orígenes en un conocimiento muy antiguo, él también lo presentó de una forma bastante moderna, bastante racional. Es muy parecida a la teoría del Big Bang, en realidad, o mejor dicho, la teoría del Big Bang es muy parecida al Brahmachakra en algunos aspectos, no en todos, pero es una teoría cosmológica realmente muy, muy interesante, que explica el cosmos justamente, ¿no? Después habló de una teoría llamada microvita, que en este caso es una palabra en latín, no en sánscrito. Él dijo que la teoría de microvita estaba adelantada 200 años en el tiempo. O sea que la vamos a entender dentro de 200 años, según él mismo. Y habla sobre el origen de la vida en el universo. Habla de unas partículas muy sutiles, que según él explica, están entre el mundo mental y el mundo físico, y que se parece bastante a las teorías modernas cosmológicas, las teorías de cuerdas y de supercuerdas, que son las últimas teorías cosmológicas que hay hoy en día en la física. Se parece bastante, ¿no? Es también algo muy interesante. Después la teoría de Prama, donde explica, Prama significa equilibrio, una palabra en sánscrito que significa equilibrio, que también habla sobre la relación de equilibrio entre, tanto a nivel individual como a nivel social, ¿no? Entre los aspectos físicos, mentales y espirituales de las personas y de la sociedad. Él le dio mucha importancia a todo lo social, realmente es una de las características sobresalientes de Nandamurti. Si lo comparamos con otros maestros espirituales, tuvo como más énfasis y más desarrollo en la parte social. Prama es uno de los aspectos de su proyección social, porque en la teoría de Prama plantea un análisis sobre la problemática humana en general,
y también da solución, ¿no? Que eso es bastante importante. Después tiene la teoría del neohumanismo, que es una especie de teoría integradora, ¿no? Como si fuese una manera de explicar la relación entre el ser humano consigo mismo, con el resto de los seres humanos, y con la naturaleza, ¿sí? Con los animales, con las plantas, con el planeta Tierra y en realidad con todo el universo. Algunos la llaman la ecología espiritual, ¿no? Es una manera también de analizar la forma en que los seres humanos nos relacionamos entre nosotros, los problemas que tenemos los seres humanos como individuos y como sociedad, y también en el neohumanismo plantea muchas ideas y muchas soluciones desde ese punto de vista para la problemática humana. Y otro punto muy importante en las teorías de Anandamurti o de Sarkar es PROUT, ¿no? Que es un acrónimo que significa Teoría de la Utilización Progresiva, que en realidad es un poco así como la síntesis de todas sus enseñanzas y de las enseñanzas de las cuales él toma, ¿no? Anteriores a él, y aplicadas específicamente a la economía y a la política. O sea, cómo en realidad se puede aplicar la espiritualidad, la ética, la moral en la vida de la sociedad desde el punto de vista económico y político. No es una teoría política más, digamos, porque en realidad Proud, si bien es una teoría sociopolítica o es una propuesta sociopolítica, está basada en la espiritualidad, fundamentalmente, ¿no? O sea, es como la forma de llevar la espiritualidad a las distintas formas de gobierno, las distintas formas en que se organiza la sociedad. Por eso también es muy interesante y muy importante. De hecho, hay mucha gente, había y sigue habiendo, y espero que siga habiendo más, mucha gente trabajando con las ideas de Proud. Además, como dice ahí abajo, como le sobraba mucho tiempo aparentemente, compuso 5.018 canciones espirituales. Son canciones compuestas en varios idiomas, fundamentalmente en bengalí, pero también hay en sánscrito, hay en inglés, hay en hindi, en urdu y en otros idiomas de India. Canciones que compuso entre el año 1982 y 1990, o sea que en poco tiempo. Según cuentan, hubieron días que llegó a componer 10 o 15 canciones en un día. Y bueno, estas canciones son una colección muy grande. Hoy en día se pueden encontrar en internet muchas de estas canciones. Y trata sobre diferentes temas, siempre desde un punto de vista espiritual. Y también eso demuestra la importancia que le daba a la música y al arte en general, ¿no? Siempre como vehículo para mejorar la sociedad. Yendo un poco más a lo que nos convoca, que sería la parte lingüística, realmente él hizo mucho, habló muchísimo sobre lingüística, inclusive en algunos temas él dio discursos así en forma como, no es que escribió un libro, pero dio discursos durante una determinada cantidad de tiempo, por ejemplo, durante los fines de semana o en determinadas ocasiones, discursos así, uno a continuación de otro, ¿no? Que se pudieron compilar en forma de libros con mucha semejanza a un libro escrito por él. Hay algunos libros de Sarkar que son recopilaciones de discursos de la misma temática, pero que tal vez dio en diferentes épocas, en diferentes lugares. Pero hay algunos libros, especialmente los libros sobre lingüística, en los cuales él fue dando discursos así, continuos, uno tras de otro, y eso permitió compilar estos discursos en forma de libros con una dinámica, digamos, mucho más fácil de leer o mucho más ordenada. Bueno, acá están los nombres reales de los libros, que son nombres en sánscrito. Como pueden ver, hay un libro que son 2 tomos, Varna Vijnana, que significa algo así como
la ciencia de las letras, se podría traducir de esa forma, ¿no? La ciencia de las letras. Hay un tratado muy extenso de 26 tomos, donde trata, más que nada, habla sobre la lengua bengalí, ¿no? El idioma bengalí, que era su lengua natal. Pero en realidad lo que caracteriza un poco a los libros o a los textos de Anandamurti, y también al libro que estamos presentando hoy, es que en cada tema, en cada punto que él habla, siempre va a agregar cosas, ¿no? Va a agregar cosas, por ejemplo, si él está hablando de lingüística, está hablando capaz que del significado de una letra o de un sonido, pero es muy común que nos encontremos en sus libros con citas históricas, geográficas, filosóficas, espirituales, o sea, es como una excusa en realidad, ¿no? El tema para tocar muchos otros temas muy ricos. Por eso no son libros comunes, o sea, no son libros de lingüística desde el punto de vista de un académico, que, por ejemplo, de un lingüista académico que puede escribir un libro. Él en realidad casi todo lo que hacía o decía, lo hacía como especialista en algún tema, pero además como maestro espiritual. Entonces siempre todos sus libros están como permeados con ese conocimiento, y por eso son muy interesantes y son bastante distintos a otro tipo de libros, ¿sí? Inclusive, bueno, acá hay un libro de gramática gramática inglesa, ¿sí? Y además hay muchos discursos y muchos comentarios que no están editados en forma de libro, sobre sánscrito y otras lenguas. O sea que en todo lo que tiene que ver con la lingüística hay muchísimo material y hay muchísimo trabajo. Lamentablemente, este tipo de libros hay muy poco traducido al español, ¿sí? Por eso nosotros nos tomamos el trabajo de un hermoso trabajo, realmente muy lindo, de traducir estos discursos al español. Metafísica del sánscrito es un nombre que le pusimos nosotros para que sea más entendible el título del libro. En realidad es una traducción, bueno, al español de unos discursos justamente que Sarkar entre el año 84 y el 85 de una serie de discursos, porque bueno, se ve que no pudo abarcar, por un tema de tiempo, no pudo abarcar en un discurso, obviamente, todas las letras, no se dan cuenta. Entonces la fue dando de a poco. Después esos discursos se compilaron, y en realidad es la primera vez que se editan como libro. En general, hubo varias traducciones, no al español, traducciones al inglés y a otras lenguas, pero nunca fue editado esto como libro, la primera vez que se edita como libro. Creo que la primera vez que hay un libro que se edita por primera vez en español y no en inglés, porque en general todos estos discursos fueron editados en revistas, o si no como parte de otro libro, ¿no? No como libro específicamente, sino que se incluyó en algún otro libro, o algunos discursos se incluyeron en algún libro, otros discursos en otro, pero nunca fue editado en forma total como es ahora. Con relación a la traducción, lo único que quisiera aclarar, ustedes saben que las traducciones al español son bastante complejas en el sentido de que hay muchos españoles, hoy en día muchos tipos de español. Esto está traducido con un español argentino, así que está bastante comprensible. Tiene muchos términos en sánscrito, por supuesto, porque bueno, trata sobre el alfabeto sánscrito, y obviamente hay muchas palabras que Sarkar utilizaba para explicar el alfabeto sánscrito, usa muchas palabras en sánscrito. De todas formas, hemos tratado de que sea lo más accesible posible, por supuesto, para las personas que les interesa el tema, ¿no? No es un librito cualquiera, es un libro bastante profundo. De hecho, ahora vamos a ver algunas cosas así muy superficiales del libro, así lo leen, si no lo van a leer, pero hemos tratado de hacer una traducción lo más amena posible.
Traducir los discursos de Ananda Murti tiene tiene sus vericuetos, porque en realidad lo que pasa es que como son discursos, o sea, son discursos hablados, están hechos en forma coloquial. Entonces, a veces llevar eso a algo escrito, a darle una forma de libro, darle un estilo de libro, a veces se complica. Sobre todo porque hay muchos discursos que él originalmente dio en bengalí, por ejemplo, en la lengua de India, o en hindi, que es la lengua oficial de la India. Esos discursos fueron traducidos al inglés, y del inglés fueron traducidos al español, ¿sí? O sea, este libro está traducido de los discursos en inglés, que él no los dio originalmente en inglés, él los dio originalmente en bengalí. Entonces a veces nos encontramos cuando traducimos que muchos términos o muchas formas de expresar no son propias del autor, en este caso, sino que tienen que ver con la persona que hizo la primera traducción, o sea, la traducción del bengalí al inglés. En general estas traducciones al inglés fueron hechas en India, con un inglés de India, que es un inglés un poco particular a veces, porque bueno, es la herencia inglesa británica, ¿no? Entonces, el inglés que se habla o que se usa en India es un inglés británico, en algunos casos un poco arcaico, un poco antiguo. Así que a veces para traducir al español nos encontramos con algunas dificultades para tratar de que sea realmente, o sea, de respetar al máximo lo que el autor quiso transmitir, y al mismo tiempo de que sea accesible y agradable la lectura. Hay algo que hay que tener en cuenta en las traducciones, que hace poco leí una definición que me pareció muy buena, que estaba mirando otros temas de otras lenguas, y tenía una traducción del Corán, ¿no?, al español, y cuando empieza esa traducción dice, esto no es el Corán, es una traducción del Corán. El único Corán es el que está en árabe. Me pareció muy acertado, porque en realidad las traducciones siempre son derivados, ¿no? O sea, se considera una traducción de cualquier obra, se considera una obra derivada, no es la obra original. Y en este caso, la obra original es en bengalí, o sea que si quieren leer esto en forma original, tienen que leerlo en bengalí. Así que de esa obra en bengalí hay dos derivados, hay uno que es en inglés, ¿no?, y después hay un subderivado que sería esta obra en español. Hemos tratado de hacer lo mejor posible para que llegue de la forma más pura y sin ningún tipo de alteración, pero bueno, no siempre es posible. Como dijo Gustavo, fundamentalmente esta obra trata sobre las letras del alfabeto sánscrito que se consideran originales de nuestra anatomía, ¿sí? El sánscrito se puede ver desde distintos puntos de vista. Podemos acercarnos al sánscrito desde el punto de vista académico, como cualquier lengua antigua, así como podemos acercarnos al latín, al griego, al chino o no sé, al hebreo antiguo. Podemos ver el sánscrito simplemente como una lengua más y verlo desde el punto de vista académico. Este libro, si bien es muy académico, no está hecho, por supuesto, del lado académico, porque, como dije antes, Sarkar siempre escribía como maestro espiritual. Entonces, desde el punto de vista espiritual, se considera que el sánscrito no es una lengua más, no es una lengua cualquiera, no es simplemente un idioma, sino que en realidad lo que nosotros conocemos como sánscrito son los sonidos audibles que nosotros podemos oír de unas vibraciones inaudibles que son justamente las que tienen que ver con nuestra anatomía sutil, nuestra anatomía energética, relacionada con los chakras. Ananda Murti enseñaba que verdaderamente los chakras son puntos de, él llamaba como estaciones de transformación, es decir, centros de energía y de control, fundamentalmente, que unen nuestra mente con nuestro cuerpo, especialmente con el sistema nervioso y el sistema glandular. Hay toda una explicación, por supuesto, bastante extensa,
Pero fundamentalmente, bueno, la explicación es eso, ¿no? Que los chakras son los puntos en los cuales nuestra mente, a través de la energía vital, el famoso prana, ¿sí? Se une y controla de alguna forma nuestro cuerpo, fundamentalmente los dos sistemas maestros del cuerpo, que son el sistema endocrino y el sistema nervioso. Entonces, eso es lo que trata el libro. Yo quiero rescatar, en el tiempo que nos queda, un par de cositas del libro. Si me permiten, voy a cambiar de... espérenme un segundito, que me ponga de acuerdo con esto. Bueno. Les quería mencionar algunas cosas interesantes del libro. Todo es interesante, por lo menos para nosotros, pero bueno, algunas cosas que hacen a esto que yo decía antes, un poco a la particularidad de los libros de Anandamurti y del enfoque que le da. Acá bueno, está un poco más en forma tabular, como para que tengan una referencia, el alfabeto sánscrito. Akshamala es una, así como nosotros decimos abecedario, al ABCD, Akshamala es el verdadero nombre del alfabeto sánscrito. Por eso ahí está puesto. En realidad Akshamala significa un mala, o sea, un collar o una guirnalda, desde la A hasta la Ksha, que son la primera y la última letra del alfabeto. O sea que Akshamala significa la guirnalda de las letras desde la A hasta la Ksha. De ahí viene el nombre. Bueno, acá están puestas como tabla de referencia todas las letras del alfabeto. Y el librito lo hemos dividido así, en la primera parte que son las vocales. Como ven, por ejemplo, acá está la letra A, que es la primera letra del alfabeto sánscrito, y como pueden ver todo lo que dice de la A. ¿Sí? Hay una particularidad interesante en las vocales del alfabeto sánscrito, que acá está explicado. Desde el punto de vista de los chakras, las vocales del alfabeto sánscrito se ubican en el Vishuddha chakra, que sería el chakra de la garganta. En el sánscrito hay 16 vocales, ¿no? A diferencia de, no tienen las 5 vocales nuestras, sino que tienen 16 sonidos en realidad, sonidos vocálicos. Pero una cosa muy interesante es que las primeras 7 vocales están relacionadas con las notas musicales. En la música de India hay 7 notas musicales. Nosotros tenemos do, re, mi, fa, sol, la, si. En India hay sa, re, ga, ma, pa, da, ni. No son exactamente las mismas. La música de India es muy diferente, no es el tipo de música occidental, pero por lo menos en esas 7, en realidad hay 22 notas en la música de India, pero en esas 7 coincidimos, y las primeras 7 vocales del alfabeto sánscrito, cada vocal está relacionada con una nota. De hecho, acá, por ejemplo, explica que el nombre de las notas musicales tiene que ver con la primera sílaba de un animal, porque en realidad las tendencias o los britis, de las que habló antes Gustavo, que serían todas las tendencias de nuestra mente, que están controladas por los chakras, cada tendencia tiene un nombre en sánscrito, que acá está, lo van a ver explicado. Y el nombre de las primeras 7 vocales, que corresponden, o sea, el nombre de los primeros 7 britis, que corresponden a las 7 vocales, son nombres de animales. Y esos nombres son los que van a dar después el nombre de las 7 notas musicales. Es muy interesante porque detrás de eso, o sea, detrás de esta relación que hay entre las notas musicales en la garganta, el Vishuddha chakra y el alfabeto sánscrito, hay toda una teoría del sonido muy importante. De hecho, al comienzo, Anandamurti explica que cuando se habla de acústica, en realidad no se habla, como dijo también Gustavo, de los sonidos que nosotros podemos escuchar. En el sánscrito los sonidos que escuchamos son, de verdad, lo menos importante, verdaderamente, porque ahora quería mostrarles también una cita que hay acerca de cómo se genera el sonido en el ser humano.
Y en realidad el sonido audible, lo que nosotros podemos escuchar es lo último, ¿sí? Y lo más degradado, podemos decir, en cuanto a las vibraciones. El sánscrito habla de distintos niveles de vibraciones, todas inaudibles, menos la última, que sería la que nosotros podemos escuchar, que sería la más burda, la más densa, ¿sí? Por lo tanto la menos original. Entonces, hay toda una relación, de hecho en India el instrumento musical más importante de la India es la garganta. La música de India comenzó con la música vocal, no con el canto, sino con la música vocal, música hecha con la garganta, no es que cantar. Y aún hoy sigue siendo así. ¿Sí? La música más importante, la música más espiritual es la música vocal. Por eso es muy interesante esta relación que hay entre las vocales y la música y la garganta. ¿Sí? Después otra cosa importante es la explicación que da sobre el Om. El Om es muy conocido, ¿no? Yo creo que mal, todas las personas en algún momento escucharon el famoso Om. Hay muchas explicaciones sobre el Om, hay mucho escrito acerca del Om. Anandamurti da una explicación bastante profunda, lo explica desde el punto de vista de las letras que componen. El Om que nosotros que vemos así habitualmente es un símbolo, en realidad, no es una letra. Es un símbolo que está compuesto por 3 letras, y generalmente se dice que el Om simboliza la creación, la preservación y la destrucción del universo, ¿sí? Destrucción en el sentido de reciclado del universo. Esa es una de las explicaciones, que sería una explicación más bien fonética. Anandamurti da otras explicaciones, aparte de esa que la considera correcta, da otras explicaciones también. Y algo muy importante que él dice sobre el Om es que no es un sonido para pronunciar. Generalmente se usa mucho el Om no sé, para cantar, para meditar, para muchos usos se le da al sonido Om, pero justamente Anandamurti explica que nosotros no podemos pronunciar, no es pronunciable, es un sonido para escuchar. Y tiene bastante lógica lo que dice, porque lo que él explica es que es un sonido que representa a todo el universo, y que nosotros, nuestra garganta no puede de ninguna manera pronunciar un sonido que contenga al universo, porque estamos contenidos en el universo, entonces no podemos contener. Por eso él dice que en realidad el Om es un sonido para oír internamente en determinados estados de meditación, pero no para pronunciar. No quiere decir que no se pueda pronunciar, ¿sí? Inclusive muchas veces se utiliza, también él explica que se utiliza el Om como un sinónimo de Brahma. Brahma es la entidad absoluta, ¿sí? el todo, digamos, lo absoluto, desde el punto de vista de la filosofía, del yoga. Entonces, como Om representa todo el universo, generalmente en los textos muchas veces se utiliza el Om como sinónimo de lo absoluto, de lo infinito. Es muy interesante, bueno, da una explicación bastante larga, que obviamente la tienen que leer. Y después otra cosa muy buena que les quería comentar, espero que la encuentren. Bueno, acá, esto es un dibujito que le agregamos nosotros. Anandamurti no se ponía a hacer dibujitos, ¿verdad? Claro, nosotros lo agregamos. En realidad lo que está en este dibujo es una síntesis de un discurso bastante largo, que está en el libro, bastante largo comparado con otros discursos, donde explica justamente la génesis del sonido. El sonido es toda una ciencia dentro del yoga, especialmente dentro del Tantra, en India. Hay mucho escrito y mucha sabiduría sobre el tema del sonido, siempre tomando el sonido como algo mucho más allá de lo que nosotros escuchamos, como algo trascendente. De hecho, por ejemplo, la palabra sabda, que es una palabra en sánscrito, que generalmente se traduce como sonido, pero filosóficamente sabda es el origen de todas las vibraciones del universo. O sea, es muchísimo más que el sonido. El sonido es
una muy pequeña fracción dentro de todas las vibraciones del universo. Así que cuando se dice sonido, en yoga, en tantra o en el contexto filosófico, hay que prestar atención porque muchas veces no se está hablando del sonido que escuchamos. Inclusive también Anandamurti explica que a todo sonido le corresponde un color, o sea que la vibración es tanto sonora como cromática. Y también explica que cuando decimos un color, no estamos diciendo únicamente los colores que vemos, sino toda una gama de vibraciones que no podemos percibir. Hay que tener en cuenta que nuestros sentidos son muy limitados, entonces estamos hablando de metafísica, que no significa nada más que más allá de la física, más allá de lo físico. Por lo tanto, muchas palabras hay que tomarlas con cuidado, porque no significan a veces lo que estamos acostumbrados. Acá, en este dibujito, que como decía es una síntesis de un discurso, lo que muestra o lo que explica Anandamurti es cómo se genera finalmente el sonido, o sea, el sonido que nosotros escuchamos, que tiene una generación totalmente inmaterial. Hay una energía que radica en todos los humanos, que está ubicada en el primero de los chakras. Primero siempre, generalmente se cuenta de abajo hacia arriba, así que vamos a decir el primero de los chakras. La palabra Shakti que ustedes ven acá, Shakti significa energía, ¿sí? No, se usa de muchas formas, pero significa energía. Y para Shakti sería como la energía suprema, ¿no? Hay una energía fundamental que es la que da origen o la que alimenta en realidad todas las acciones del ser humano, toda la energía sutil que usamos los seres humanos parte de esa energía, de esa Parashakti. Pero en este caso, bueno, refiriéndose al sonido, lo que va explicando en el discurso que les menciono es cómo de una idea, de algo que no tiene todavía forma, que no tiene palabras, que no tiene expresión, va tomando forma, va tomando primero una forma mental, primero una forma de idea, y cómo a medida que esta energía se va haciendo más densa o más concreta, a medida que va ascendiendo por los chakras, lo que era una idea inmaterial, lo que era algo sin forma, sin ningún tipo de expresión, termina en todo este caminito que se ve acá, que va de un chakra a otro, termina expresándose como a través de esta energía que menciona acá, como palabra expresada. O sea que cuando uno dice una palabra, cuando uno expresa algo, cuando uno canta, cuando uno emite un sonido con algún sentido, ¿sí? Si me pegan y digo ay, no es eso, pero cuando hay un sentido, cuando hay un mensaje, cuando hay una idea, un deseo, algún significado en un sonido que nosotros expresamos, bueno, lo que él explica es que realmente hay todo un proceso que obviamente es muy rápido y que es inconsciente, pero que no es simplemente el sonido que emitimos, sino todo un proceso a nivel, obviamente que hay un proceso a nivel biológico, a nivel del sistema nervioso, pero esto habla de un proceso mucho más sutil. Por eso hablamos de la metafísica, ¿sí? Porque en realidad todo lo que explica en estos discursos Anandamurti tienen que ver, si bien en muchos casos lo relaciona con el cuerpo, pero tienen que ver con los orígenes metafísicos, más allá de la física. Él explica que cada vez que pensamos algo, no importa si lo expresamos o no. Esto que está en este dibujo sería la expresión en forma de sonido. Pero más allá de que lo expresemos o no lo expresemos, cada vez que tenemos un deseo, un recuerdo, un pensamiento, una intención, cada vez que hay un acto de voluntad, eso produce un sonido, recordando que son sonidos no audibles. Y por eso él relaciona esas vibraciones que tienen que ver con cada una de nuestras intenciones, cada una de nuestras tendencias, lo relaciona, él habla de una raíz acústica. Se llama raíz acústica porque en realidad es como lo que va a dar origen, como una raíz que da origen a una planta, ¿sí? En este caso, estos sonidos inaudibles, estos sonidos sutiles, van a dar origen
a diferentes pensamientos, a diferentes acciones. Cuando se habla de todas las tendencias que tenemos los seres humanos, que son 50 tendencias según el yoga, también se explica que esas tendencias no solamente se pueden expresar, como había explicado Gustavo, ¿no? Se pueden expresar internamente, externamente y en todas las direcciones, y a través de todos los sentidos, sino que también se pueden expresar en forma constructiva o en forma destructiva. Casi todas las tendencias, salvo las tendencias más elevadas, que serían las que corresponden a los chakras superiores, pero en general todas las tendencias, no hay tendencias buenas y malas, sino que las tendencias que tenemos se pueden expresar prácticamente en diferentes grados de positividad o de negatividad. Eso es muy importante porque justamente, por ejemplo, la biopsicología, que es uno de los tesoros que nos dejó Sarkar, justamente la biopsicología habla de eso, ¿no? Cómo estas tendencias que tenemos los seres humanos se van a transformar en deseos, se van a transformar en anhelos, en aquellas motivaciones que nos hacen actuar en definitiva, y cómo a través de una práctica, a través de un esfuerzo, a través de un sistema como es el yoga, por ejemplo, cómo podemos transformar la expresión de nuestras tendencias. O sea que podemos expresar las tendencias en forma negativa y también podemos transformar esa negatividad en algo positivo a través de un trabajo, a través de un esfuerzo. Una de las cosas también que enseñaba Anandamurti en todos sus discursos y en toda su transmisión es que los cambios, que él proponía muchísimos cambios, ¿no? Cambios a nivel de todo tipo de cambios, desde lo físico hasta lo social, pero que todos esos cambios involucran trabajo y esfuerzo. Él no hablaba de cosas mágicas, automáticas, rápidas, para nada, sino que realmente todo requiere esfuerzo, pero que a través de ese esfuerzo se pueden hacer cambios y que las personas no están o no estamos condenadas a repetir siempre las mismas conductas o a no poder corregir nuestras debilidades o nuestros defectos. En ese aspecto era muy positivo y la enseñanza era muy positiva porque siempre habla de la posibilidad de cambio, que siempre el cambio es posible y siempre podemos mejorar. Él decía que en el universo el cambio es imposible de evitar, o sea que no podemos no cambiar, pero que ya que vamos a cambiar, tratemos de cambiar para mejor, no para peor. O, sí, me están cortando, ahora termino. Eso es muy importante, ¿no? Porque también él hablaba justamente de todos estos cambios que podemos hacer de nuestras tendencias, ¿sí? O sea, esto en definitiva, este libro está hablando de las tendencias del ser humano, de las propensiones del ser humano. Él explica en muchos casos cómo es la expresión negativa y cómo es la expresión positiva de una misma tendencia, pero que también eso se puede canalizar y se puede transformar a través del esfuerzo, no gratuitamente. Una de las cosas que también él enseñaba es que todo cambio necesita una energía, y esa energía es trabajo. Entonces, que podemos cambiar, podemos mejorar y podemos expresar nuestras tendencias en forma positiva, en forma constructiva para nosotros y para la sociedad, pero sí o sí a través de un esfuerzo, de un trabajo y de una disciplina, no en forma gratuita. Bueno, estos son algunos puntos que quería compartir, hay mucho más, por supuesto, están las 50 letras, así que hay para leer un largo rato. En algunas hay una explicación mucho más larga, en otras un poco más corta. También, como última cosa les quería comentar, una de las cosas que explica Anandamurti, que es importante desde el punto de vista lingüístico, también para el que le interese la parte más académica, es el por qué el alfabeto sánscrito, el Akshamala, ¿por qué tiene que tener 50 letras? ¿No? Porque lo que ocurre académicamente es que, por ejemplo, si ustedes ven algún tratado sobre sánscrito o algún libro que trate sobre sánscrito, muchas veces se habla de que el sánscrito tiene
48 o 46 sonidos, no 50. Eso es una visión académica que tiene que ver con la literatura, podemos decir de alguna manera, pero justamente en este tratado Anandamurti explica que como los 50 sonidos del sánscrito están relacionados con tendencias mentales, con raíces acústicas, o sea, con sonidos inaudibles que son naturales en el ser humano, por ese motivo no se puede sacar ninguna letra, no se debería sacar ninguna letra del sánscrito, y por ese motivo hay que respetar las 50 letras, más allá del uso literario que se le dé a la lengua. Siempre en el yoga se consideran las 50, o en el yoga y en cualquier otra rama de la espiritualidad que tenga que ver con el sánscrito, siempre se van a considerar estas 50 letras o 50 sonidos, en realidad que después se transforman en 50 letras, y nunca se les va a quitar. Eso también está bastante claro y bastante explicado aquí. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna queja? Es el momento para expresarlo. Bueno, veo caras conocidas. ¿Por qué no conectan las cámaras? A ver, así nos vemos. Ahí subimos No sean tímidos. subimos el libro al chat, así que pueden descargarlo ahí, y una plantilla también con la ubicación de las letras. Namaskar, Bueno. Kripa. Namaskar. Namaskar a todos. Hola, ¿cómo están? Yo quería decir algo. Ella es mi conciencia. Yo cuando hablo tengo la... Shiva Shakti. Sí. Es así, porque yo no hago nada y yo hice todo, así que... Shiva no hace nada y Shakti Ricardo, es la la que... Manu ya quiere decir algo. Sí, ¿Se escucha? sí, se escucha, dale. Fuerte y claro. Nada más que. Namaskar. Yo lo que quería, más que preguntar, quería agradecerte, Yotir, porque no es la primera vez que traducís un material, un libro de Anandamurti, de nuestro guru, y que yo valoro muchísimo, disfruto para vos es un trabajo, un esfuerzo, y yo disfruto de ese. Bueno, te voy a tener que cobrar entonces. No, ni se te ocurre, vos no te voy a pagar Bueno. nada, pero bueno, Bueno. profundamente agradecido. Bueno, muchas gracias a vos, muchas gracias. Lo hago con mucho placer. En realidad lo hago porque me gusta, después, bueno, después me hago el bueno y digo que lo hago para que ustedes lo puedan leer, pero en realidad yo lo hago porque No, pero A aparte es importante. veces lo presiono yo, le digo, che, hace falta esto en español. Ah. Termino cediendo. Bueno, yo les voy a contar una anécdota, una intimidad. En realidad, yo aprendí inglés con los libros de Anandamurti, porque cuando yo conocí la organización hace muchos años, y prácticamente no había libros en español, había un solo libro en español. O sea, todo el mundo leía siempre el mismo libro. Y yo en esa época no sabía inglés. Y como la única forma de leer los libros era aprender inglés, bueno, gracias a eso aprendí el inglés que sé, que es justamente mucho de Anandamurti, el inglés que yo tengo. Y eso después, con 2 años, me permitió traducir. Así que en realidad se lo debo a él también, a Anandamurti, porque fue mi incentivo. A mí no me gustaba el inglés, yo siempre tuve un poco de rechazo. No me gustaba en la escuela, no, siempre escapé al inglés. Pero bueno, no, me puso entre la espada y la pared, o aprendía inglés o no podía leer los libros. Así que así aprendí inglés y llegué a traducir. El primero que tradujiste es Baba's Grace, ¿no? Sí, una edición que salió hace muchos años, chiquitita, una edición de bolsillo. Y obviamente después me di cuenta que tenía 1 millón de horrores, porque era mi primer trabajo y bueno, hice lo que pude. Escrito a máquina, me acuerdo, una máquina de escribir. Yo lo tenía, y yo siempre te dije que fue la mejor versión y que representaba para mí la mejor impronta de lo que Baba quería transmitir. Bueno, muchas gracias. Me alegro que tenés el suene así. club de fans. El club de fans, dice. Claro, sí. Simplemente quiero agradecerles
la invitación a Gustavo y a Yotir. La verdad que ha sido un placer y bueno, voy a leer, me cuesta mucho leer los libros, el material en redes, así que voy a esperar a tener el material impreso. Y bueno, la verdad me parece muy interesante y bueno, doy fe de tu trabajo y tu compromiso siempre en todo lo que haces, Yotir, así que Bueno, deseo muchas gracias. disfrutar muchísimo. Y Bueno, bueno, muchas gracias no, por gracias el a vos. compromiso y el traslado de tanto contenido, ¿no? En épocas donde criticamos justamente el vacío, la banalización de conceptos, que bueno que se puedan disfrutar de este tipo de trabajo. Así Sí, que, creo que es bastante importante la lectura profunda y la reflexión profunda en estas épocas, ¿no? Además, bueno, hay como un enorme tesoro que nos dejó Anandamurti y es una pena. Hoy en día hay más libros traducidos, pero la mayoría de los libros que hay traducidos al español están traducidos en España, con lo cual, bueno, ya conseguir el libro ya es complicado porque hay que traerlo de España. Generalmente no lo comparten en forma digital, por lo tanto hay que comprar el libro impreso y se complica bastante, así que bueno, la idea es poder también poner al alcance de nuestro, latinoamericano, los libros de forma un poco más fácil, ¿no? Que sea más accesible. Así que seguiremos trabajando en eso, ¿no? muchísimas gracias, les mando un beso enorme, namaskar. Namaskar, nos vemos. Que estés muy Seguimos. bien, man. Bueno, Bien. gracias a todos. Si no hay preguntas ni quejas, que es lo más importante, que no haya quejas, vamos a hacer, bueno, namaskar, nos vemos la próxima Namaskar. oportunidad y muchas gracias a todos. Gracias a todos. Que estén muy bien, chao, chao. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Buenas noches.